Salmo 55. Dice: para el director del coro, con instrumentos de cuerda, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí, y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá. Él, que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti como iglesia local, en nuestros lugares de vivienda donde nos has colocado, elevamos oración a ti, Señor, conscientes de nuestros pecados y rogando perdón por ellos, y asimismo con un corazón dispuesto para recibir tu instrucción a la luz de tu palabra. Que tu buen Espíritu Santo ilumine, Señor, esa breve enseñanza, inclines tu oído a favor de tu pueblo y podamos encontrar a Cristo Jesús en este pasaje. Oramos de manera especial por nuestro país y también, Señor, por nuestras iglesias locales. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a titular la enseñanza de esta noche así: un justo traicionado. Un justo traicionado. Bueno, comencemos. Este salmo fue compuesto por David y fue entregado al músico principal del tabernáculo para la liturgia. Aquí la palabra dice que se trata de un másquil, es decir, es una poesía contemplativa, o sea, se basa en una experiencia personal, donde un amigo muy cercano del salmista lo traiciona y se une con otros para entregarlo y perseguirlo hasta la muerte. Vamos a estar estudiando este capítulo en 2 puntos, versículos del 1 al 14, vamos a ver el dolor de la traición. El dolor de la traición. Y el punto 2, vamos a ver desde el 15 al 23, imprecatoria contra el complot. ¿Listos? Primer punto, el dolor de la traición, versículo 1. Dice: escucha, oh Dios, mi oración. El salmista eleva a Dios una oración pidiendo que no se esconda de él. Precisamente usa el título, Dios.
porque quiere recordar que Dios es omnipresente. Él ha visto y ha sido testigo de lo que está ocurriendo. Quiere recordar que Dios es omnisciente, es decir, Dios ha escuchado y Dios sabe todo lo que se estaba tramando en su contra. Y también recuerda su omnipotencia, porque este Dios no solamente oye, sino también puede intervenir para cambiar las cosas. Versículo 2 dice la palabra: atiéndeme y respóndeme. David se encuentra conmovido y nos dice que es a causa de un enemigo suyo. Es un impío, alguien que está atribuyendo actos abominables a David, como si David hubiera estado actuando inicuamente. Dice la palabra también que lo estaba persiguiendo en compañía de algunos otros fulanos. Versículo 3 dice: echan iniquidad sobre mí, es decir, el enemigo, ese fulano, se había unido con otros para perseguir con furia a David. Versículo 4, por eso el corazón de David está conmovido, dice, está dolorido. Angustiado está mi corazón dentro de mí. Versículo 5, terror y temblor me invaden, el terror lo ha embargado. Son muchos. Se han aliado en su contra, lo acechan hasta en las noches. Estas palabras nos pueden recordar cuando Saúl mandaba hombres en Primera de Samuel. Mandaba hombres para acechar en la noche a David. También nos recuerda más adelante otra escena en Segunda de Samuel 17. Ahorita haremos referencia a ella. Es tal la situación que está pasando David que en el versículo 6 él hace una exclamación que muchos hemos experimentado. Llega el punto en el que desearíamos tener alas para volar lejos. Dice David: si yo quisiera tener las alas de una paloma y salir volando, escapando de esto que está ocurriendo. Él quiere encontrar un lugar donde pueda descansar. Ya no lo tiene porque aquellos en los que confiaba lo han traicionado. Versículo 7 dice: ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto, prefiere irse a vivir en la soledad, volar hasta allá para vivir allá. Versículo 8 sigue describiéndonos la situación. La situación se ha convertido como en una tempestad. Un viento, dice aquí, borrascoso, un viento fuerte que sopla en su contra. Entonces, hermanos, vemos el sentimiento de David. Por ahora, en estos 8 versículos, no nos ha dicho directamente lo que está ocurriendo. Por ahora sabemos que hay una persona que se unió a otras y están calumniándolo y lo están persiguiendo para matarlo. Es tal la desesperación que está sintiendo que quiere huir lejos. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Y en el versículo 9 David hace una petición muy llamativa. Dice: confunde, Señor, divide sus lenguas. Claro, hermanos, el salmista aquí está aludiendo a Génesis 11, ¿se acuerdan? Cuando Dios confundió las lenguas de los rebeldes y cada uno terminó hablando un idioma distinto en la torre de Babel. David está recordando eso y dice: confúndelos. Estas personas hablan en el mismo lenguaje, se entienden, sus señas, sus muecas, sus indirectas, sus expresiones, ellos se entienden. Confunde sus lenguas, Señor. Dice otra en la Reina Valera: destrúyelos. Versículo 9, porque con esas lenguas que han ocasionado a estas personas, dice, violencia y rencilla. Esas personas siembran con su lengua y con sus actos, pleitos, controversias. Versículo 10, día y noche rodean la ciudad y concertan iniquidad y opresión. Versículo 11, por culpa de personas como esas, las ciudades, incluyendo las de hoy día, sufren maldad, fraude, engaños, insultos se escuchan en las calles. Bueno, aquí David sigue contándonos y ahora vamos a ver
el clímax de esta queja. ¿Qué es lo que más lo entristece a él? Versículo 12. Resulta que la persona que lo había traicionado, dice David, no es un enemigo mío, no es alguien que me odiara. Esto hace más intenso este capítulo. Dice, si hubiera sido un enemigo yo lo hubiera soportado, pero no. Versículo 13, se trata de un amigo mío, íntimo mío, mi guía, mi familiar. Versículo 14, uno con quien David confiaba dulcemente sus secretos. Dice en la Biblia Peshita, alguien con el que podía comer en comunión. Alguien con el que andaba en amistad hacia la casa de Dios. Esta persona era cercana, confidente de David, pero estaba tramando algo contra él. Dice la palabra, al parecer era mi íntimo, pero no, era una fachada, era una amistad fingida. ¿Listos? Ese ha sido entonces ese primer punto. Hemos visto el dolor que tiene David por la traición. Ahora vamos al punto 2, imprecatoria contra el complot. Versículo 15. Salmo 55, 15 dice, que la muerte los sorprenda. Notemos que acaba de decirnos que un amigo suyo es el que lo ha traicionado, pero aquí en el 15 habla en plural, igual que como hizo en el verso 3. Esto nos muestra lo que hemos estado diciendo. Esta persona se separa de David y se une con otras. Por eso, el salmista deja ver que su amigo lo traicionó y se alió con otros varios. Así que le pide a Dios que la muerte sorprenda a estas personas cayendo vivos al infierno. Notemos algo, hermanos, esa expresión caer vivos en el Seol nos recuerda otro texto del Pentateuco, número 16, cuando Coré se rebela contra Moisés. Moisés ora a Dios para que estas personas que se habían unido en un complot, en una división contra él, murieran de una forma sorprendente. ¿Se acuerdan que la tierra se abrió y se tragó a todas estas personas? David está recordando eso. Otra cosa, la rebelión se había levantado contra Moisés como líder de la congregación de Israel. Y en esta ocasión la rebelión se está llevando a cabo en contra de David, que es el rey de Israel. Es decir, este tipo de oraciones no serían convenientes hacerlas en los días de hoy como cristianos, con los mandatos que aparecen, por ejemplo, en Mateo 5 al 7, en el Sermón del Monte del Señor Jesús. De todas formas, David como rey tiene esa autoridad para pedirle a Dios esto de esta manera. Versículo 15 nos da otro detalle, de hecho mucho más fuerte. Alguno podría pensar que ¿cómo puede alguien orar por la muerte de otro? Porque él dice el versículo 15, la maldad está en su morada. Hermanos, estas personas eran malas desde casa. Ya desde raíz estaban maquinando sus casas. En las casas era que se reunían para hablar, para calumniar, para maquinar y todo esto. ¿Listos? Verso 16. Entonces David clama al Señor, a Yahvé, porque confía que Él lo librará. Versículo 17, mientras tanto, mientras el Señor viene a salvarlo, Él va a orar todo el día. Dice la expresión, tarde, mañana y mediodía, da a entender que mientras esté la luz del sol, va a estar gimiendo a Dios, para que lo escuche. Verso 18, hasta que se asegure que fue redimido en paz de esa guerra que se ha desatado en su contra. Verso 18, son muchos los adversarios, sí. Verso 19, pero Dios lo escuchará y quebrantará a esas personas. Notamos algo muy especial, hermanos. Siempre que nos encontramos con salmos imprecatorios, recordamos la justicia, la misericordia de Dios, pero este salmo tiene otro toque distinto. Además de que un amigo de él es el que ha traicionado a David, tiene otro detalle distinto en que David apela a la inmutabilidad de Dios. Verso 19 dice, Él reina desde la antigüedad, dice la Reina Valera 60, permanece desde la antigüedad. Es decir,
Señor, yo puedo confiar y orar en tu nombre porque sé que siempre eres el mismo. El hombre cambia, una persona que era amigo se volvió enemigo de un día para otro. Una persona que aparentaba temer a Dios, al otro día resultó que era un falso cristiano. Estas personas cambian, el hombre cambia, pero Dios es inmutable, Él no cambia. Por eso el salmista dice en el versículo 20, los inicuos, estas personas inconversas, falsos cristianos, son los que levantan sus manos contra los que están en paz con ellos. Verso 20, rompen los pactos, no guardan compromisos, no guardan promesas. ¿Cuáles son los pactos en los días de hoy? El matrimonio y la membresía de la iglesia. A estos falsos conversos no les importa botar a la basura el matrimonio, no les importa botar a la basura la membresía con sus iglesias. Esas personas son estos que se estaban levantando contra David. Versículo 21, otro detalle muy llamativo es que las palabras de esas personas parecían mantequilla, eran suaves, pero escondían espadas filosas. Eran personas hipócritas, llenos de lisonjas, llenos de traición en su corazón. Con sus palabras fingían que amaban a David, o ese fulano fingía que amaba a David, pero realmente lo odiaba y esperaba el momento preciso para levantar su mano contra él. Hermanos, este salmo es muy puntual y está dedicado a todos los creyentes que sufran la traición de un hermano. Este salmo está escrito de una manera directa para aquellos que sufren la decepción de otros cristianos que quizás lo decepcionaron o hicieron algo que los desengañaron. Por eso en el verso 22 dice, echa sobre el Señor tu carga, echen sobre Yahvé su carga, Él no dejará caído al justo, sino que lo sustentará. Todos los que somos hijos de Dios vamos a sufrir esta situación de traición en un momento dado. Y la desesperación que ocasiona la traición está descrita en este salmo. No es algo que uno pueda simplemente pasar por alto, hermano. Duele hasta lo más profundo. David, ¿se acuerdan que dijo? Si hubiera sido alguien que me odiara, yo lo resistiría. Pero fue tú, íntimo mío. Alguien con el que compartía la mesa. ¿Cierto? Entonces el versículo 23 dice, Dios quitará la vida de los sanguinarios y engañadores, mas yo en ti confiaré. ¿Sí? Hermanos, eso nos recuerda a otro caso que les estaba diciendo ahorita. En 2 Samuel 17, un amigo de David, que era consejero, confidente de David, se llamaba Ahitofel. Este hombre traicionó a David y se unió con alguien que se estaba sublevando contra él. ¿Qué le vino a su vida? 2 Samuel 17:23 dice, la muerte prematura vino sobre este hombre que se suicida cuando su plan cayó en su propia contra. Eso es lo que dice este salmo. Todos aquellos engañadores y homicidas, estos traidores e hipócritas, mueren de manera prematura, dice el salmo, a la mitad de sus días. Ahitofel se suicidó. Y recordamos otro caso de otro traidor. Mateo 27:5 nos muestra a Judas Iscariote compartiendo con Cristo, siendo un íntimo de Cristo, uno de los 12, a la mesa con el Señor, pero traicionándolo. ¿Cómo termina él? Igualmente, a la mitad de sus días, suicidándose. Sin embargo, el pueblo de Dios sí puede confiar en Él en todo tiempo. Amén. Hermanos, cuando lleguen los problemas o la traición, no necesitamos huir. No necesitamos escapar lejos para encontrar descanso. Aunque se trate de la traición de un amigo cercano, el mal testimonio de algún creyente en pecado, podemos acercarnos a Dios en oración, como hizo el salmista, y depositar en Él nuestras angustias. El Señor Jesús fue embargado por los terrores del salmista. Esto que vivió el salmista es una descripción del sentimiento de Jesús ante la traición de Judas Iscariote. Eso fue lo que el Señor sintió cuando se acercaba al Getsemaní, aquel individuo, hijo de perdición, con esa gente armada. Anote este texto, Hebreos 2:13. El Espíritu Santo dice que estas palabras las dijo Jesús
yo en ti confiaré, citando el Salmo 55. Y a su vez, Primera de Pedro 5:7 nos muestra que estas palabras, este consejo de Dios aplica hoy para los cristianos perseguidos. Pueden confiar en el Señor a pesar de lo duro que estén viviendo. Bueno, vamos a orar.